Hola, ¿cómo están? Aquí Jimmy Samper, bienvenidos de nuevo a la guía del músico independiente. Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la voz. En este video nos vamos a concentrar entonces lo que tiene que ver con la grabación de la voz y la presentación en vivo cuando tenemos que cantar en vivo, y vamos a ver como todos los aspectos importantes y todo lo que debemos tener en cuenta para garantizar que tanto en una grabación como en una presentación en vivo pues todo salga lo mejor posible. Entonces primero vamos a hablar de los micrófonos que vamos a utilizar. Hay dos principales micrófonos que vamos a utilizar en todo este proceso, tanto para grabaciones como también para presentaciones en vivo. Entonces el primer tipo de micrófono que tenemos es el micrófono dinámico. Este es el tipo de micrófono dinámico que es muy común para presentaciones en vivo, y es por ciertas características que tiene el micrófono. Una de las características que tienen los micrófonos dinámicos es cómo captan el sonido, cómo captan en este caso nuestra voz. Entonces, por lo general, estos micrófonos dinámicos son tipo cardioide, y lo que hacen es capturar todo lo que tienen delante de ellos, todo lo que está enfrente de ellos, y no capturan mucho todo lo que viene de la parte de atrás, o el sonido que venga de atrás o que venga de los lados. Entonces estos micrófonos son muy buenos cuando nos vamos a presentar en vivo, precisamente por eso. En una presentación en vivo tenemos muchos factores de ruido que se nos pueden meter por el micrófono. Uno de ellos puede ser el público que tenemos, otro de ellos puede ser los músicos que tenemos, o si interpretamos nosotros algún instrumento mientras cantamos, pues también ese ruido se nos va a meter por el micrófono. Entonces este tipo de micrófono, como no captura lo que tenga por detrás y captura muy poco lo que le llegue por los lados, sino captura lo que tiene de frente, entonces esto nos sirve muchísimo para las presentaciones en vivo. No quiere decir que no lo podemos utilizar para también hacer grabaciones, de pronto grabaciones de nuestro home studio, o de pronto un video para redes sociales, ¿no? También lo podemos utilizar. Entonces vamos a ver cuáles son las características y cuáles son como las recomendaciones que debemos tener al momento de trabajar con este tipo de micrófonos. Bueno, como la mayoría de los micrófonos, pues ellos tienen una membrana que reaccionan a las vibraciones. Nuestra voz obviamente es una perturbación en el aire, es una vibración en el aire, y eso es lo que hace el micrófono, capturar esas vibraciones y traducirlas en pulsos eléctricos, para que después eso pues ya un procesador, un amplificador, un parlante pues lo traduzca en sonido que nosotros podemos identificar con nuestros oídos. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es la pronunciación y lo que pasa con ciertas palabras que nosotros pronunciamos. Por lo general, cuando estamos cantando o cuando estamos hablando, hay tipos de letras, consonantes específicamente, que generan más presión de aire que algunas otras. Por ejemplo, es la P y la T. Cuando yo pronuncio la P y cuando pronuncio la T, lo que estoy haciendo es generar más presión de aire. Esa presión de aire me va a generar que, si yo tengo el micrófono de frente y al pronunciar palabras con P o con T, pues obviamente me va a afectar, porque esa presión va a llegar muy fuerte a la membrana que está vibrando del micrófono, porque va a crear como una saturación del micrófono o una saturación en el sonido. Entonces hay varias técnicas que podemos utilizar para prevenir esto. Bueno, si estoy cantando en vivo y no tengo la posibilidad de tener un filtro que evite esa presión de aire, que esa presión de aire llegue al micrófono, pues lo que puedo hacer es utilizar varias técnicas. Una de ellas es no colocar el micrófono totalmente de frente cuando estoy cantando, sino colocarlo un poco inclinado hacia abajo. Entonces, cuando yo pronuncie las letras P y la letra T, pues la mayoría de la presión del aire va a salir en este sentido y no le va a llegar directamente al micrófono. También va a llegar cierta presión un poco más fuerte al micrófono, pero no va a saturar la señal. Entonces, una de las técnicas es cantar de esta forma, y así pues no vamos a tener tantos problemas con la pronunciación de la P y de la T. Bueno, algo que también debemos tener muy en cuenta al momento de cantar en vivo con un micrófono es cómo vamos a tomar el micrófono, cómo lo vamos a ubicar al momento de cantar. Hay dos posibilidades. La primera, que nosotros seamos cantantes y nos guste tener el micrófono en nuestras manos para poder interpretarlo, o la segunda es utilizar una base donde lo podamos colocar y cantar a través y dejarlo ahí quieto para poder cantar, y que la base sea la que sostenga el micrófono. Si hablamos de la primera opción, donde nosotros sostenemos el micrófono con nuestras manos y de esta forma interpretamos, entonces no cometamos los dos siguientes errores. El primero es coger el micrófono de esta parte, ¿no? Cubrir el micrófono con nuestras manos y colocarlo en nuestra boca y cantar de esta forma.
Primero vamos a generar muchos problemas al amplificar ese tipo de señal, al coger el micrófono de esta forma y taparlo. Y segundo, no vamos a dejar que el sonido fluya, sino vamos a encapsular con nuestra mano, vamos a tapar y se va a quedar ahí y se va a crear una saturación también en la membrana del micrófono que va a generar bastantes problemas a la hora de cantar en vivo, y pues para el ingeniero que está cuadrando el sonido pues va a ser un total desastre coger el micrófono de esta forma. Siempre debemos coger el micrófono pues obviamente de la parte de la cual está diseñado el micrófono, dejar toda la parte de arriba totalmente libre y ya de esta forma podemos cantar. Lo que les digo, una recomendación es colocarlo de esta forma. El segundo error que cometemos cuando estamos cantando con el micrófono es pegarlo completamente a nuestra boca. Al pegarlo completamente a nuestra boca va a pasar lo mismo, pues no vamos a tener por donde el sonido escape y estamos golpeando la membrana completamente y de manera muy fuerte, saturando nuevamente el micrófono de señal. Primero, pues nuestra interpretación no va a sonar tan bien como debería sonar, va a sonar menos profesional. Realmente un cantante profesional primero toma el micrófono con mucha firmeza, segundo sabe en qué posición del micrófono va a cantar y por lo general pues deja una pequeña distancia entre el micrófono y su boca para poder también vocalizar muy bien, para no saturar la señal y para no generar problemas al ingeniero o pues a la persona que está manejando todo el tema de amplificar la señal. Bueno, ya si utilizamos por ejemplo una base para colocar nuestro micrófono, pues esto va a ser con las mismas recomendaciones. Vamos a colocar el micrófono en una posición pues que nos quede bastante cómoda para cantar. Lo que les digo, si colocamos el micrófono un poco más abajo y como en la forma diagonal, pues la presión de aire va a salir más hacia otro sentido, vamos a saturar menos el micrófono con la P, con la T y bueno, con algunas fuerzas. Y otra recomendación, cuando estamos cantando suave pues debemos conservar cierta distancia en el micrófono. Por lo general el ingeniero de sonido trata de colocar ahí como una compresión, porque por lo general cuando llegamos a los coros de las canciones pues obviamente queremos cantar con más fuerza, con más intensidad, y pues eso va a saturar también la señal del micrófono y pues el sistema de amplificación. Entonces por lo general, y si se han dado cuenta con cantantes que son profesionales, lo que hacen es que cuando llegan a los coros se alejan un poco más del micrófono. Entonces eso hace primero que se trate de conservar como una dinámica dentro de la canción, como que no vayamos a saturar de un momento a otro, como que esa amplificación que colocamos pues no vaya a presentar problemas. Y también es bastante profesional hacer eso. Cuando yo estoy cantando suave voy a tener acá el micrófono, cuando cante mucho más duro me puedo alejar un poco y con eso ya evito que se generen ciertos problemas y voy a sonar mucho más profesional, va a sonar mucho mejor mi presentación. Y bueno, finalmente lo que queremos es conectar con las personas y queremos transmitir, entonces va a ser mucho mejor porque estamos mostrando a las personas también que nuestro sonido, como nuestro sonido es el que nos define, pues si nuestro sonido es bueno, las personas lo van a captar de esa forma y vamos a salir todos ganando. El segundo tipo de micrófono es el micrófono de condensador, que es como el que yo tengo acá. Este es un micrófono de condensador. Los micrófonos de condensador pues funcionan básicamente casi igual, tienen también una membrana que reacciona a la perturbación que hay en el aire por nuestra voz, y pues con las vibraciones pues va a ser lo mismo, lo va a traducir en pulsos eléctricos que después de pasar por cierto proceso pues en los parlantes pues esa misma vibración se va a transformar en sonido. Lo que debemos tener en cuenta es que los micrófonos de condensador tienen otra característica especial. Esa característica especial es un pequeño voltaje que nosotros tenemos que enviarle al micrófono para que funcione. Ese pequeño voltaje se conoce como phantom power, o se conoce como los 48 voltios o como los menos 48 voltios. Bueno, cada quien lo maneja como mejor le parezca, pero lo importante es que si yo voy a utilizar un micrófono de condensador, pues debo saber que necesito un equipo que pueda enviar el phantom power para que el micrófono se encienda y el micrófono funcione. Otra característica de los micrófonos de condensador es que son mucho más sensibles, ¿no? Entonces para capturar voces o para capturar ciertos instrumentos acústicos son muy buenos, porque la fidelidad del micrófono es mucho mayor. Como son más sensibles a las perturbaciones del aire, van a capturar mucho mejor lo que yo estoy cantando o lo que estoy interpretando. En este momento, como nos estamos centrando en la voz, entonces si yo quisiera idealmente capturar la voz en una grabación de estudio, lo debería hacer con un micrófono de condensador. Va a quedar mucho mejor, la voz va a registrarse con mucha más fidelidad a lo que realmente estoy cantando.
Entonces esa aplicación sería muy buena. Por lo general no son muy utilizados en presentaciones en vivo por eso mismo, porque como son tan sensibles al sonido, este micrófono de condensador sí captaría todo lo que esté a nuestro alrededor, captaría mucho el sonido del público, captaría mucho otros instrumentos, entonces todo ese ruido pues saturaría también el micrófono y no se escucharía tan limpia la voz como yo la necesito en una presentación en vivo, que hay muchos factores que no puedo controlar. En el estudio de grabación, por el contrario, sí puedo controlar muchos factores. Por lo general, pues yo todo lo grabo con mis audífonos, con mis auriculares. Entonces va a ser más sencillo porque la única fuente de sonido grande que voy a tener es mi voz. Y como son muy sensibles y son muy fieles a lo que yo estoy transmitiendo con mi voz, pues la captura dentro de mi equipo pues va a ser muchísimo mejor. Pero vamos a tener el mismo inconveniente, que cuando yo pronuncie palabras o letras como la P o como la T, pues esa presión de aire adicional que voy a generar pues va a saturar aún más un micrófono de condensador porque es mucho más sensible. Para eso efectivamente pues existen los filtros anti-pop. Los filtros anti-pop lo que son es una pequeña malla, una pequeña membrana muy delgada, que lo que hace es que frena el aire o la presión de aire muy alta, pero la voz sigue transmitiéndose normalmente. Entonces son muy buenos. ¿Por qué? Porque al pronunciar letras como la P o como la T, la presión de aire fuerte va a quedar en la membrana del filtro y la voz va a llegar al micrófono y voy a tener una grabación pues muy limpia en cuanto a esa pronunciación. Ya en grabaciones de estudio también debo tener un factor en cuenta pues que es muy importante, que es la pronunciación de la letra S. Por lo general, cuando yo estoy cantando y pronuncio la letra S en la grabación, los micrófonos, o bueno, pues por todo el sistema de grabación y por las mismas características de la voz, esa letra, esa consonante en específico, se va a notar mucho más en una grabación al momento ya cuando la tengo en el computador y la estoy escuchando. Entonces obviamente hay dos formas de corregir pues eso se llama una sibilancia. Entonces hay dos formas de corregirlo. La primera es minimizándola al máximo dentro de la grabación y la segunda es a través del software con el cual estoy grabando, pues también puedo hacer ciertas correcciones en esa frecuencia específica donde está la letra S. Pero bueno, ¿cómo puedo hacerlo para corregirlo físicamente y disminuir ese problema cuando estoy trabajando en el estudio para que no me quede dentro de la grabación o sí va a quedar pero lo voy a tratar de reducir? Pues es bastante sencillo. Aquí la clave va a ser la distancia de grabación. Entonces hay micrófonos que obviamente ya son de un rango mucho mayor y que son muy profesionales, también son muy costosos, con los cuales tienen pocos problemas con esa consonante, con la letra S. Entonces digamos que por ese lado, si yo voy a un estudio supremamente profesional que tenga un muy buen micrófono, ese problema se va a disminuir. Pero por ejemplo, si yo estoy grabando desde mi casa, pues con un micrófono casero como el que yo tengo, que no es un micrófono muy costoso, es un micrófono bueno, pero va a tener ciertos problemas, por ejemplo pues yo mismo puedo hacer la corrección para evitar que se capture lo menos posible. La clave es la distancia. Entonces por lo general, como siempre, voy a utilizar mi filtro anti-pop, voy a tener mi micrófono y para corregirlo, pues lo que no debo hacer, que es un error muy común en grabación, es pegarme completamente al micrófono para cantar. Mientras más cerca esté yo del micrófono, eso se llama el efecto de proximidad, mientras más cerca esté yo al micrófono, pues voy a tener más problema y el micrófono va a capturar más la letra S, que después me va a generar ciertos problemas en la grabación. Entonces lo que voy a hacer por lo general es ubicar el filtro, este filtro anti-pop también sirve como para distanciarme un poco del micrófono. Lo puedo colocar a una distancia bastante prudente, obviamente donde esté llegando muy buena señal a mi software de grabación, lo coloco bastante lejos y colocándolo a una distancia bastante prudente voy a reducir ese problema de proximidad que me genera y que me captura con mayor fuerza la letra S. Bueno, en cuanto a la voz hay muchas cosas más de las cuales hablar. Realmente lo que quería era como capturar en este video lo más importante que debemos tener en cuenta. Bueno, y para las personas que también somos cantantes y también interpretamos música a través de nuestra voz, que también es considerada como un instrumento, uno de los instrumentos más complejos que hay, pero también es un instrumento musical. Pues tener todos estos tips y desarrollarlos y irlos mejorando
va a hacer que también sonemos cada vez más profesionales, que sonemos cada vez mucho mejor. Y como siempre les digo, finalmente lo que nosotros queremos es generar una conexión con el público. Realmente el público sí se da cuenta cuando alguien sabe lo que está haciendo, y cuando alguien no sabe lo que está haciendo, el público lo puede detectar. Las personas que nos escuchan lo pueden detectar, las personas que ven videos que nosotros hacemos cantando en internet también lo pueden detectar. Entonces, mientras más profesionales seamos, mientras mejor hagamos las cosas, obviamente vamos a crear una mejor conexión con las personas que nos escuchan, y eso va a hacer que escuchen más nuestras canciones, que vean más nuestros videos. Entonces nada, cualquier cosa por favor déjenmela en los comentarios. Yo estoy muy pendiente de las redes sociales. También me pueden seguir en mis redes personales, seguir mi proyecto musical, y pues nos estamos viendo por ahí.